Hola, ¿cómo están? En este video tutorial, eh, continuando con el curso Software de Remodelaciones, eh, Softland, eh, vamos a aprender hoy a crear la ficha del trabajador. La ficha del trabajador es crear, ¿cierto?, el trabajador en la empresa propiamente tal. Bien, para ello vamos a acceder acá, una vez ya estando en nuestra organización, vamos a acceder acá al menú Remodelaciones, Ficha, Mantención de ficha. La otra opción, aquí como acabo de entrar, me pregunta si deseo grabar. No, no he hecho nada. Y la otra opción sería acá directamente. Mantención de ficha. ¿Ok? Entonces, remodelaciones, ficha, mantención de fichas. O bien, voy directamente al icono que tiene la ficha. Bien, una vez ingresado acá, tengo un zoom acá abajo para la ficha. Es importante siempre crear el trabajador, ¿cierto?, en el mes que esté vigente, cuando ingresó a trabajar. Bien, lo primero que vamos a hacer acá es ingresar el número de la ficha. Normalmente estos son códigos internos que puede manejar la empresa. Muchas veces trabajan con el root del trabajador o parte del root o cualquier otro tipo de código interno. Le vamos a colocar 001. Cuando yo, ¿cierto?, pinche acá o avance con el tabular, Softland me va a reconocer, ¿cierto?, que la ficha no existe. Me manda este mensaje: ficha no existe, desea agregar. Entonces vamos a colocar que sí. Apellido paterno, le recomiendo trabajar siempre con letra mayúscula, queda un poco más formal, no sé, se ve un poco mejor, en mi opinión. Avanzamos, apellido materno, voy a colocar aquí, estoy obviamente que trabajando con supuestos. Nombre, aquí podría colocar dos nombres si fuese necesario. Root, entonces voy a agregar el root ficticio. Colocamos, cierto, el dígito verificador. La dirección, avenida, estos son supuestos solamente. Aquí puedo colocar el número, no sé, incluso número 300. Y esto sería, por ejemplo, San José. Esto viene siendo comuna de Melipilla. Les recuerdo que siempre cuando acá tengamos una lupita, significa que hay una tabla, hay un buscador. Entonces voy acá, ¿cierto? Puedo ver todos los registros. Son muchos. Entonces puedo buscar personalizado. Puedo buscar por código o por descripción. Como yo no conozco el código, ¿cierto?, entonces que contenga, por ejemplo, quiero Melipilla, no tengo para qué ingresar todo, ¿cierto?, el nombre, sino que pongo Meli, buscar ahora, y me va a encontrar, ¿cierto?, los que estén, los que más se asemejen. Y ahí está, Melipilla. Ciudad, puedo repetir la ciudad, aquí podría ir a la lupa, o bien como yo ya tengo el concepto acá, puedo copiar y pegar, control C, control V. Entonces, si es que existe como ciudad, lo va a reconocer. Nivel de estudios, entonces acá fuimos a la tabla, ¿cierto?, a la lupita. Deseo ver todos los registros. Y recuerden que nosotros poblamos esta tabla, ¿verdad? Entonces voy a colocar acá que solo tiene enseñanza básica a modo de ejemplo. ¿Ok? Teléfonos, inventamos alguno, colocamos, ¿cierto?, el que corresponda. Podría tener un segundo teléfono o tercer teléfono, qué sé yo. Fecha de nacimiento, importante, ¿ya? Normalmente te da la fecha actual, ¿cierto?, del mes en que yo esté trabajando, ¿ya? Entonces es importante acá porque si es un trabajador menor de edad, no va a dejar generar, ¿cierto?, después a futuro el ciclo remunerativo. Entonces vamos a colocar supuesto acá, 10 de septiembre, no sé, del 1982, no sé. El mail, ¿cierto? Bueno, situación militar, vamos a colocar que está al día. Mail, voy a colocar aquí Marcelito
gmail.com. Sitio web, si tuviera, ¿cierto? Acá podría agregar una firma electrónica si es que el trabajador la tuviera. Nacionalidad chilena o la que corresponda. Estado civil, aquí de forma predeterminada está soltero, vamos a colocar que es casado. Bien. Sexo masculino, ¿cierto? Marcelo. Y ahí, ¿cierto? Vamos a colocar guardar. Ahora es importante entender que la ficha del trabajador no comprende solo de los datos personales. Ya, acá tengo dato personal, pero también tengo un siguiente menú donde voy a tener que colocar los datos laborales, o sea, cuál es el vínculo del trabajador con la empresa, datos para el pago, ¿cierto? Cómo le vamos a pagar el sueldo a este trabajador, previsión, todo lo que tenga que ver con la seguridad social del trabajador, algún atributo si yo lo tuviera, cargas familiares, y además puedo agregar documentos o control de horario. Bien, acá, ¿cierto? Yo no puedo pasar de inmediato a esta pestaña, ya yo tengo que grabar primero. Si yo trato de hacerlo, entonces no me deja hasta que yo presione guardar. Y ahí ya está guardado y ahora puedo pasar a la siguiente pestaña. Cargo. De forma predeterminada, ya le va a colocar la área de negocio, administración y centro de costo, finanzas, dado que, ¿cierto? Trabaja con orden alfabética. Entonces, como la primera área de negocio que tenemos es administración con A, la reconoce. Pero es importante entender que no siempre va a ser esta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cargo, aquí vamos a ir a la tabla cargo, que en algún momento la poblamos. Voy a colocar que es jefe de planta, aquí a modo de ejemplo, pero pues que el jefe de planta no pertenece al área de negocio de administración. Entonces, voy a colocar una que más se asemeje. Bueno, en este caso tengo solo una, entonces lo dejamos así. Centro de costos, entonces los centros de costos los vamos a dejar aquí también como finanzas, dado que no tenía más opciones. Y aquí es importante, en el tema de la fecha es súper importante entender un concepto. Primero tenemos la fecha de ingreso. Aquí siempre yo voy a tener la fecha predeterminada del mes que yo estoy trabajando, ¿ya? De cuándo se inició las actividades en la empresa. Luego, la fecha de contrato me la da la fecha actual, hoy es 9 del 5 de 2020. Luego tengo la fecha del primer contrato y luego tengo la fecha para el cálculo de vacaciones. Aquí es importante entender que esta fecha de ingreso es cuando yo la ingreso al sistema, no necesariamente cuando empezó a trabajar. Acá es cuando la persona quedó contratada por primera vez. ¿Por qué? Porque la persona la podemos desvincular a futuro, colocar fecha de término acá, y quizás la puedo volver a contratar, ¿ya? Entonces supongamos que yo la contrato, fecha del primer contrato, acá, pero a futuro yo la despido y la vuelvo a contratar. Entonces aquí tendría la fecha del contrato vigente, ¿ya? Aquí siempre va a quedar cuando se ingresó al Softland por primera vez. Aquí siempre va a quedar la fecha del primer contrato, pero aquí siempre va a estar la fecha del contrato vigente actual. Para este ejemplo vamos a dejar la fecha, ¿cierto? Las cuatro fechas iguales, ¿ya? 1 de enero de 2020. ¿Ok? Les recomiendo siempre seleccionar todo, ¿cierto? Y marcarlo así. O bien, ustedes pueden acceder aquí al calendario que está acá, ¿ya? Entonces yo tendría que volver acá atrás. De repente puede ser más engorroso. Enero. Ahí pongo 1 de enero. Doble clic y queda marcado también, ¿ya? No colocar, estimados, fechas de término, sino automáticamente el trabajador va a quedar desvinculado. Entonces aquí no debe figurar nada. A futuro, cuando yo lo desvincule, pongo la fecha acá. Y si lo vuelvo a contratar, estas dos fechas nunca se van a modificar, sino que solo se modifica la del contrato vigente. Y además nos debemos asegurar que el estado diga vigente. A la hora de desvincular, pongo la fecha de término y ahí lo dejo, en este caso, inactivo o finiquitado. ¿Ok? Bien, entonces acá la fecha del inicio de cálculo de las vacaciones. ¿Cuándo va a empezar, cierto, a contabilizar las vacaciones? Entonces, desde el día que ingresó a trabajar, obviamente.
Y otro punto importante es poner acá o no si el trabajador pertenece al rol privado. Normalmente estas son, ¿cierto?, la información protegida, la cual se mantiene bajo estricta reserva, ¿cierto? Normalmente los sueldos de la gerencia, la información de la jefatura, no cualquiera puede acceder, entonces yo lo categorizo como rol privado. No va a ser el caso, es que es un trabajador común y corriente. Bien, y acá hubiera puesto yo a la fecha de las vacaciones progresivas si es que el trabajador tuviera derecho a ella. No es el caso, entonces dejamos solamente con los 15 días legales de vacaciones. Bien, nos saltamos acá, código del INE, no es necesario. El tipo de mano de obra, estos son para temas de la mutualidad, no es necesario que coloquemos, ¿cierto? Si tuviéramos Softland conectado a otro software de gestión de horarios, de registro de asistencia, entonces aquí colocaríamos el número, ¿cierto? Eh, lo colocaríamos acá, ¿cierto? El número, en este caso el código que tuviese el trabajador en el registro de asistencia. Bien, y aquí una parte importante, de forma predeterminada me lo deja con sueldo, pero podría tenerlo yo a boleta de honorario. Este es un concepto que lo vamos a ver más adelante. Por ahora trabajamos con el colaborador dependiente. Listo, aquí ya estamos, entonces importante, por ahora dejamos las 4 fechas iguales y le presionamos grabar y avanzamos a la siguiente, ¿cierto? Pestaña. Listo, ahora aquí yo tengo que colocar la información, los datos de cómo les vamos a pagar el sueldo al trabajador. Podría ser en efectivo, pero ¿dónde? ¿En la empresa? ¿O les vamos a pagar por Servipack? ¿O alguna orden de pago para que pase por caja el trabajador? No sé. Podría ser cheque. Puede ser que yo le doy un vale vista y ahí tendría que indicar el banco sucursal. O bien puede que yo le haga un depósito, que es lo más común. Acá para este efecto los vamos a dejar con cuenta corriente. Ya, yo tengo opciones aquí. Algunos bancos, ¿cierto? Si es cuenta RUT del Banco Estado, qué sé yo. Lo vamos a dejar solo aquí cuenta corriente. Banco. Les recuerdo que nosotros poblamos la tablita banco. Aquí a modo de ejemplo vamos a colocar Banco Chile. Sucursal no es necesario. Y agregamos cualquier número de cuenta. Y le damos guardar. Luego acá tengo los atributos. Ya. No hemos poblado esta tabla, pero yo podría aquí tener distintos tipos de atributos o categorización, ¿cierto? Un atributo podría ser que el trabajador, ¿cierto? Quizás yo manejo el concepto antiguo, ¿cierto? O puedo que trabaje con grados o por nivel académico, o puede que yo le dé una categorización de acuerdo a sus resultados de evaluación de desempeño, qué sé yo. Ya en este caso aquí no le vamos a colocar atributos. Bien, las cargas familiares, entonces las cargas familiares lo vamos a aprender a hacer en otra clase, ¿cierto? En otra clase, pero aquí en esta parte de la ficha yo agrego la cantidad de cargas que tenga el trabajador para un posterior pago. Por ahora, ¿cierto? Lo vamos a pasar en blanco. Documentos, entonces acá en documentos Softland me permite crear carpetas hasta máximo 5 niveles. Aquí yo ya me adelanté y en la carpeta madre documento, ¿cierto? Aquí yo le agregué una carpeta que se llame certificado, otra que se llame currículo. Ya aquí este mensaje me lo da porque Softland entiende que yo quisiese mover la carpeta. Entonces vamos a agregar un documento, modo de ejemplo. Ya aquí yo lo que hice fue ir con el botón derecho. Entonces aquí en la carpeta documento voy a agregar un documento. A modo de ejemplo vamos a agregar el currículum de la persona. Ya podría colocar aquí antecedentes personales, no sé, descripción, currículum, no sé, voy a colocar actualizado y aquí selecciono el archivo. Entonces en este caso el archivo lo tengo acá en mi escritorio, ahí, y luego lo puedo, ¿cierto?, guardar primero. Vamos a guardar y vamos a ver cómo queda aquí, ¿cierto? Ahí queda ya el
el currículum vitae de la persona, en la carpetita, documento, y acá, ¿cierto? Podemos ir a detalle del documento, ¿ya? Y podría acá ir a la vista previa. Aquí yo puedo ver el documento, dependiendo la configuración de mi PDF, ¿cierto? Quizás tendría que elegir con qué aplicación lo voy a abrir, pero aquí, ¿cierto? Fíjense que pude ver el documento de la persona, ¿ok? Listo, y ahí le pongo guardar y queda listo. Bien, y finalmente tengo aquí control de horario. Esto es solo para efecto de que yo tuviera un software complementario que me permitiera trabajar, ¿cierto? Controlar el registro de asistencia. No es el caso por ahora, ¿ok? Bien, entonces acá por último vamos a agregar una fotografía. Para esto le doy doble clic acá en el cuadro fotografía. Dice que no existe una imagen, en este caso me dice que no existe una imagen en Softland. Le pongo aceptar, se abre este cuadrito acá. Entonces aquí esto, archivos o imagen, me permite buscar el documento. Acá a modo de ejemplo tengo una imagen en el escritorio, trabajador X, ¿cierto? Aquí sale la fotito, le ponemos OK y ya queda. Le damos grabar y queda creado, ¿cierto? Nuestro trabajador. Le damos a aceptar y aquí puedo salir de la ficha acá en la X o en la puerta que está acá. Listo, entonces ahora vamos a revisar nuestro trabajador. Recuerden que la ruta es remuneraciones, ficha, mantención de fichas, o bien puede ir directamente aquí al acceso directo, que es este icono. Ahí está. Entonces acá siempre la ficha me va a aparecer en blanco. Vamos a ir al buscador, deseo ver todos los registros y aquí está, ¿cierto? Nuestro trabajador Marcelo Celedón Lanas, seleccionar y aquí puedo ver su ficha. Una vez estando en la ficha, ¿cierto? Yo puedo ver la ficha, revisar la información, puedo editar la ficha o bien puedo, ¿cierto? Eliminar. Acá, ¿cierto? Tengo el icono eliminar, ¿cierto? Lo pincho. Si el usuario desea confirmar la eliminación, obviamente que le voy a colocar que no. Podría editar la ficha. Y aquí, ¿cierto? Voy al botoncito editar y aquí ya puedo modificar cualquier información, ¿ok? De hecho, creo que me salté la ficha previsión, ¿cierto? Voy a aprovechar y a modo de edición vamos a colocar los datos de previsión social. Entonces, AFP, ahí está, ya lo había saltado, pero estuvo bueno que pudiéramos hacer la edición. Entonces, AFP, a la administradora de fondos de pensión, fíjense que no hay ninguna información acá abajo. En la medida que yo seleccione la AFP, entonces ya va a reconocer los porcentajes de cotización. Entonces deseo ver todos los registros. Voy a colocar aquí cualquiera, no sé, hábitat. Y aquí, ¿cierto? Ya me reconoce que el 10% del fondo de pensión del trabajador y tiene un adicional, ¿cierto? Que es la comisión del FP, un 2.68. Acá, si en el caso de que tuviéramos APB, entonces ese APB puede estar pactado en pesos, y aquí yo voy, pongo el valor, podría estar en UF o quizás en algún porcentaje. ¿Ya? Para este caso no le vamos a colocar a un APB, lo vamos a hacer más adelante. Bien, otro punto importante es la cotización de la salud. Tengo dos opciones, ¿ya? Una es que si tienen la salud pública, en este caso en Chile FONASA, cotiza el 7%, o bien si tiene la salud privada ISAPRE. Entonces en este caso yo tendría que aquí en la lupita acceder, ¿cierto? Y elegir la ISAPRE que correspondiese, ¿ya? Ahora bien, es importante entender que un trabajador solo va a tener o salud pública o privada, no va a tener las dos. Por ende, yo solo puedo colocar información en una de las dos partes.
Si yo pongo que tiene ISAPRE acá, yo no puedo colocar ninguna cotización en esta parte, datos INP, y viceversa, ¿ya? En este caso, el trabajador vamos a trabajar con supuesto, ¿cierto? Que la persona tiene salud pública, entonces vamos a colocar solamente el 7% que corresponde a FONASA, ahí nada más, y por ende vamos a omitir esta parte. Cuando tenga ISAPRE, lo vamos a ver más adelante, vamos a hacer el cambio, cuando ya estemos calculando remuneraciones, entonces ahí vamos a seleccionar un ISAPRE y ahí ponemos, ¿cierto?, el plan en UF que tenga pactado la persona. Bien. Y finalmente seleccionamos la caja de compensación. Vamos a colocar aquí, no sé, cualquiera, 18 de septiembre, o la Araucana, los Andes, la que quieran. Le damos seleccionar y por supuesto grabar. Un punto muy importante, cuando necesitamos editar una información, por ejemplo aquí voy de nuevo a la ficha, ahí, ¿cierto? Remuneración, ficha, mantención de ficha, para que sepan la ruta. Entonces acá en la lupa busco mi trabajador que necesito editar. Miren qué importante, si yo quiero, supongamos que editar la caja de compensación de la persona, no sé. Cuando yo voy a previsión y trato aquí de presionar el icono modificar, está bloqueado, ¿ya? Pero esto es así, porque independiente que yo quiera hacer el cambio en la ficha previsión, yo debo siempre partir de la ficha personal. Fíjese que las fichas personal están habilitados los menús. Si yo voy aquí a laboral, por ejemplo, no están habilitados. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En personal primero, ahí voy a modificar, y ahora fíjese que si voy a previsión, ahora sí puedo, ¿cierto?, modificar los datos. Por ejemplo, le voy a cambiar la caja de compensación. Quiero ver todos los registros, ahora sí lo voy a dejar con 18 de septiembre y le doy grabar. Una vez grabado, entonces salimos y ya tenemos creado nuestro trabajador. Bien, entonces nos vemos en un próximo video, y donde ya vamos a empezar a ingresar, a hacer los ingresos por ficha, ingresar información para que podamos procesar la liquidación de sueldo de nuestro trabajador.